Amigos, continuamos con todos ustedes y gracias por estar con nosotros a través de Tiva TV, canal 8.1 en su televisor y a través de Radio Salud 1520 AM en su radio y obviamente a través de la internet. Y me consta porque tengo muchas amistades que ven el programa por el celular, porque estamos ahí en el internet. Usted nos puede tomar y nos ve en el celular. Si en la oficina no puede hacer mucho ruido todavía, pues ponga su celular y participa con nosotros de esta clase que estamos teniendo en el día de hoy sobre la marihuana, el cannabis. Es buena, es mala. Ya sabemos que hay como 60 variedades entre los puntos que hemos aprendido con el doctor Norman González Chacón hasta este momento. Sus comentarios, preguntas a través de mensaje de texto en el 787-599-9188. Pueden hacer todas las preguntas que deseen y con mucho gusto habremos de llevárselas al licenciado y a los doctores para discutirlas en el aire. Norman Osvaldo. Bueno, yo digo Norman Osvaldo, debería decir doctor Norman Osvaldo. Como quiera. Pero que la gente sepa que nos están hablando personas que están debidamente preparadas para hablar del tema que estamos discutiendo. Adelante, Norman. Doctor Norman Hijo o Norman Osvaldo, como tú más cómodo te sientas. Sí. Pues mira, cuando Dios terminó la creación allá en el Edén, hace casi 6,000 años atrás, no hace tanto, fíjate, casi 6,000 años nada más, Dios vio que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Y ahí estaba la marihuana. Y se deleitó. ¿Ves? No hay ninguna especie de planta. O sea, tiene que haber habido una planta original de cáñamo. Y voy a establecer la diferencia entre marihuana y cáñamo, porque la marihuana ha creado este estigma. Y de hecho es un término que salió de México. Me estuve leyendo un poco de la historia. Es un término que sale de México. A la marihuana, donde tiene concentraciones altas de los cannabinoides psicoactivos, que son estas sustancias que te ponen a volar. ¿No? Vamos a hablar, tengo la lista de todos los efectos que produce, porque es bueno que los amigos televidentes se instruyan, porque no es solamente que te vas a poner high, hay una serie de cambios químicos y bioquímicos que ocurren en el sistema, porque nosotros producimos, fíjate, cannabinoides en nuestro cuerpo, endocannabinoides se le llaman. O sea que esta planta, al igual que muchas plantas, tienen propiedades curativas, propiedades que son positivas. Vamos a hablar del cáñamo, o como se conoce en inglés, hemp. Ok, claro. Cuando el ser humano descubre que hay unas sustancias en una planta, en la planta que sea, que pueden ser de beneficio o que pueden tener unos efectos, y en este caso efectos psicoactivos que pueden alterar las funciones de cómo usted percibe el ambiente, funciones motoras, funciones de su comportamiento, etcétera, pues se encargaron de ir haciendo diferentes cruces de este cáñamo, ¿verdad? Hasta que lograron una concentración de una concentración de 4% de tetrahidrocannabinol que hay en la planta natural, o la que menos daños puede producir de tipo psicoactivo. Lo han llevado a un 15%. Wow. Y ya cuando las personas utilizan estas que tienen 15%, obviamente pues van a tener estos efectos que se le han llamado indeseables, que han hecho que se categorice como que caiga dentro de la categoría 1 de sustancia que puede crear adicción y que no debe ser legal, y por eso es que toma este estigma a través de los años. Pero las sustancias de cannabidiol y de tetrahidrocannabinol en la marihuana se utilizaron por muchos años en medicamentos. Por siglos. Sí. Ajá, se han utilizado por muchos años y por siglos, inclusive en el siglo pasado, para la síntesis de medicamentos, y yo no dudo que se hayan estado utilizando
de forma abierta, ¿verdad? Pero que se hayan estado utilizando como quieren muchos de estos medicamentos que se utilizan para el control del dolor y muchos de otros padecimientos que se le hace difícil, ¿verdad? Al científico pues obtener o sintetizar algún tipo de compuesto que puedan lidiar con ese efecto. O sea, pero quiero, resumiendo, antes de que me haga la próxima pregunta, o sea que existe esta especie de cáñamo, ¿verdad? Una donde hay estas sustancias, unas se llaman tetrahidrocannabinol, que es la sustancia que produce efectos psicoactivos, y hay otro tipo de compuestos que se llaman cannabidiol, que son efectos opuestos al del tetrahidrocannabinol, que son efectos de balance, de homeostasis en el organismo, y que pueden haber propiedades ahí que pueden ayudar inclusive a evitar o que se pueda tratar más fácilmente las células inclusive cancerosas. O sea, una es psicoactiva y la otra sustancia es de balance, pero la diferencia entre el cáñamo, que nosotros podemos tener disposición de él, como el aceite que tú tenías aquí en tus manos y otros productos que se pueden conseguir en las tiendas de productos naturales, es que la sustancia psicoactiva está en unas cantidades mínimas que no va a tener un efecto sobre tu mente que te saque de tus quicios, de tus cabales o de lo que podamos decir, versus estas variedades de planta a la que se le llama marihuana, en las cuales la concentración del ingrediente o del químico psicoactivo está en cantidades excesivas, o que el cuerpo no puede mantener el homeostasis o el balance, y entonces te crean estos efectos que pueden ser devastadores y que pueden ser adictivos. Tú me traes un pensamiento en estos días cuando el gobernador anunció esto, pero esto es un tema viejo, que donde quiera que uno se mete hay discusión o argumentos sobre la marihuana, por la ignorancia o falta de conocimiento que tenemos, se llegan a unas conclusiones equivocadas. Pero los padres están diciendo, y los he escuchado en estos días, ahora van a permitir la marihuana, pobre de mi hijo. Ahora mi hijo cogerá eso y mañana está en cocaína, en heroína, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, porque es un paso para entrar en otras drogas adictivas más fuertes. O sea, pero según ustedes dicen, es la puerta de entrada. Según ustedes nos están explicando en este momento un tipo particular de marihuana. Bueno, lo que pasa es que esa no es la que se está sembrando. Esa no es la que tú ves que la policía... exacto. ¿Cuál es esa? Está incautando, claro. Está incautando en las distintas fincas, ¿no? Si fuera la buena, yo era el primero que iba a defenderlo, a defender a la persona que tuviera la buena en su casa sembrada. Yo era el primero que iba como perito para explicarle a un juez a corte de que no hay caso contra este individuo, porque la planta que está utilizando no es la planta psicoactiva que hace daño y que está acabando con la sociedad. Mira, la industria, todo lo contrario. Como decía el doctor al principio del programa, este tipo de weed, este tipo de hierba, el cáñamo, se crecía en Estados Unidos así, silvestre. Lo que pasa, y fue utilizado y sigue creciendo. Y se utiliza en la industria textil, tiene muchos usos. Oye, de hecho, pero la preocupación del televidente es genuina. ¿Sabe por qué? Porque lo tenemos confundido. Podemos hablar de la parte científica de los usos medicinales que puede tener, pero estamos hablando de una posible legalización, y hubo un debate bien álgido en Puerto Rico ahora mismo, y entonces ahora viene una orden ejecutiva que viene precisamente en el contexto de que había una reforma tributaria y no pasó nada sobre eso, y viene una... O sea, yo creo, como dicen, the medium is the message. O sea, estamos mezclando un mensaje con unas contextualizaciones. Así que la preocupación de él la puedo entender y es genuina en el contexto de la información que recibe. Okay, por la falta de conocimiento para eso. No estoy seguro por eso estamos aquí hoy. Ni el gobernador, ni la secretaria de salud, ni los asesores que tienen ahí, ni los legisladores saben las diferencias que nosotros vamos a mencionar hoy aquí en cuanto a lo que es una cosa y lo que es la otra, y a dónde vamos, a dónde vamos a llegar en términos de plantas medicinales, porque tenemos que hacer una salvedad, que hay una marihuana que sí es medicinal, es como una planta de tabaco medicinal, como un llantén, como cualquier otra planta medicinal que tengamos en nuestro patio, que la podemos cultivar
y no es ilegal el hecho de que la tengamos. El problema es lo que lo convierte... Si se sabe, sí, si se exacto, conoce. lo que convierte en una droga muchas de estas sustancias es, número uno, la concentración. Y número dos, el aislamiento de ese elemento, ese químico, de los otros elementos dentro del contexto que ocurren en la naturaleza, es lo que puede hacer que una sustancia se convierta en droga con todos los efectos secundarios que pueden tener todos los medicamentos o drogas, o una sustancia medicinal dentro del contexto que ocurre en la naturaleza. Eso es lo que lo hace diferente. Entonces aquí vemos que aquí en Puerto Rico se quiere establecer unos laboratorios para la experimentación. Mira, desde antes de los años 30 hay investigación y se está haciendo en centros de los Estados Unidos. Se está trabajando con esto, o sea que no hay que hacer ya más investigación. Mira, porque la investigación ya está hecha. O sea, aquí hay que llegar a una conclusión. Antes de irnos a la pausa y hago este comentario, después ustedes me corrigen si ustedes entienden que está correcto o no. Muchas de las situaciones en las que la impresión que tenemos el público sobre la marihuana se reduce en Arroyo Habichuela al traqueteo del ser humano con la planta. Exacto. Número uno. Es el número traqueteo dos, que nosotros número dos, que se ha estigmatizado porque se ha utilizado incorrectamente. Sí. La planta, que intencionalmente se habían concentrado estas sustancias psicoactivas. Y no es porque las personas que han traqueteado con la planta y han logrado que tenga esos resultados que muy bien tú mencionas, que le gusta ver a la gente en ese estado. Óyeme, pero es que lo que a dólares exacto, y centavos. Han traqueteado para hacer que la gente desarrolle la adicción a esto, que les hace generar miles y millones de dólares. O sea, entonces convirtieron una planta, han convertido una planta medicinal, la han convertido en un monstruo. Y claro, la FDA ha aprobado 3 medicamentos, uno para los efectos, ya mismo los voy a mencionar por nombre, uno para los efectos secundarios de la quimioterapia, la náusea y estos otros problemas, otra como un anticonvulsivo, y otra sintética. Fíjate que ahí es donde está el peligro, porque entonces los laboratorios van a querer patentar las sustancias activas y entonces van a ser sintéticos, que son sustancias sumamente concentradas con unos efectos específicos para lograr unas alteraciones en el cuerpo. Y esto, al igual que cualquier farmacéutica, mira, podríamos decir que el abrir la puerta a la marihuana médica en Puerto Rico es prácticamente dar permiso para que otra industria, igual que cualquier otra farmacéutica, se instale aquí, se haga experimentación, se hagan estudios para después producir estos medicamentos que únicamente van a poder ser prescritos médicamente para unas condiciones específicas, y ahí se acaba el debate. Norma Osvaldo, no quisiera pensar de que eso que tú acabas de decir ya están debidamente identificadas esas compañías. Amigos, regresamos con ustedes en breve.